Y perfectamente podríamos decir que Perú es a América lo que Egipto a África, en cuanto a emplazamientos arqueológicos, sin subestimar naturalmente a los sitios que diseminados en todo el mundo tienen un enorme tesoro que habla sobre las características de la humanidad a lo largo de la historia y en diferentes etapas. No se puede soslayar, por ejemplo, los emplazamientos mayas en Yucatán, en Guatemala y demás, pero creo que es incomparable lo que posee Perú, que en la misma proporción podría decir uno se corresponde con lo que posee también Egipto en África, y que obviamente Egipto, mucho más reconocido y estudiado y tal vez hurgado por todas las sociedades europeas a lo largo de la historia, difieren un poco en cuanto a esto a Perú, que apenas diríase que en el siglo XX empezó realmente a ser auscultado este sector del planeta, y se ha logrado determinar que, en contraste con lo que posee Egipto, Egipto es un país de monumentos colosales, pero regularmente son monumentos funerarios, y naturalmente que hay muchísimos templos, pero estos también están encaminados a rendir culto a los muertos. Por lo tanto, diríase que van siempre en una sola dirección. Aparte de ello, lógicamente que se ha hablado muchísimo de las características de la pirámide de Keops, de su posición astronómica, de lo que podría representar respecto del mapa de los cielos, pero no es claramente la intención de tener una función astronómica los monumentos egipcios, y que, como decíamos, contrastan con lo que sí sucede en estos otros emplazamientos arqueológicos, en los que la constante es regularmente, aparte de ser sitios mágicos rituales, de todas maneras también tienen un segundo sentido, y creo que todavía más importante, y es justamente una función de observatorios astronómicos, el caso de Stonehenge y el caso de las pirámides que se encuentran en Chichén Itzá, en Tikal, en Retaluleu y en otras partes de Guatemala, y en Sudamérica, especialmente en Perú. Pues es innegable que Perú, entonces, siendo uno de los... Yo diría que Perú todo es un emplazamiento arqueológico de un inestimable valor, por lo que significa y por lo que representa para la historia de la humanidad. Aunque se habla de los incas como ese pueblo dominante, como un gran imperio, y que alcanzó su cenit poco antes de la llegada de los españoles, no menos cierto es que muchos de los emplazamientos allí construidos, al parecer, no tienen nada que ver con los incas, o no fueron ellos los directos responsables de haberlos construido, aunque algunas edificaciones sí se les adjudica como autores precisamente a los incas. Pero si uno recorre a Perú, encontrará que de sur a norte encuentra el desierto de Nazca, esa planicie yerma en donde no llueve hace más de 300 años, y sobre cuya superficie están trazadas una serie de figuras, entre las cuales hay arañas, hay cocodrilos, hay monos, hay un tridente que más se asemeja a una pista de aterrizaje que otra cosa. Se sube un poquitico más y se encuentra el candelabro de Pisco, que es un dibujo en alto relieve que está plasmado en un acantilado, y que parece, en la distancia visto, parece un candelabro, pero también podría asimilarse a una especie de balanza, y que visto desde muy adentro del mar puede significar también, de acuerdo con lo que dicen algunos estudiosos, puede significar también o puede hacer las funciones de guía o de faro para llegar a la costa. Y si se sigue, se encuentra a Tiahuanaco, Teotihuacán es en México, a Tiahuanaco, que con su Puerta del Sol evidentemente cumplía una función astronómica, y que pretendía era determinar la posición de los astros, el comienzo exacto de las estaciones, aunque allí no hay estaciones, pero sí por lo menos de los ciclos cósmicos, de equinoccios y solsticios, y naturalmente determinar también las fases de la luna, y siguiendo el ciclo de la luna, encontrar la correspondencia de esos ciclos cada 19 años y demás. Y más arriba, pues se encuentran otros monumentos que son bellísimos, enigmáticos, fascinantes e indescifrables. Y esto, lógicamente, dicen los especialistas, no sería adjudicable a los incas específicamente, sino a un pueblo muy anterior a los incas, que tal vez vivieron allí en la época antediluviana, recordando además que toda esta cordillera en algún momento estuvo mucho más baja y fue costa, estuvo junto al mar, y lo corrobora el hecho de que se hayan encontrado conchas, caracoles y fósiles marinos de todo tipo, lo cual indica que en algún momento o fue el lecho de un océano
o por lo menos sí fue una tierra que estuvo junto o que formó parte de una costa, y por lo tanto, lógicamente, eso indicaría que su ubicación dentro de la orografía del planeta alguna vez estuvo dispuesto junto al mar, y tal vez alguna colisión o la tectónica de placas o algún desastre hizo elevar toda esta cordillera que nosotros llamamos la cordillera de los Andes. Pues ese pueblo, anterior a los incas, pudo ser el responsable de estas portentosas construcciones, y con una arquitectura muy particular, que si bien es cierto difiere entre sí de un sitio a otro dentro del mismo Perú, no menos cierto es que también sigue unos determinados patrones comunes. Y para corroborar esto, hay también vestigios de que esas sociedades en alguna oportunidad de la historia, en algún momento histórico, de acuerdo con la gliptoteca del padre Javier de Cabrera, que todavía no ha podido ser descalificada como si fuera algo fraudulento, aunque luego aparecieron muchas imitaciones y por lo tanto eso dio pie a pensar que en efecto toda la gliptoteca era un fraude. Pero hay algunas figuras que son, a decir de los entendidos, son genuinas y que testifican un pasado asombroso, maravilloso y altamente desarrollado desde el punto de vista tecnológico. Recordemos que en esa gliptoteca se pueden ver dinosaurios, que pues si pensáramos en un fraude, de hecho quienes cometieron ese fraude en su momento no habrían tenido la posibilidad de recrear un dinosaurio o alguno de estos animales antediluvianos. El tiranosaurio Rex, por ejemplo, no lo habrían podido recrear porque realmente en esa época todavía no se tenía un conocimiento certero sobre cómo eran estos animales antediluvianos, y sin embargo se ven en estas piedras, y para más asombro aparecen guerreros peleando contra estas criaturas. Como también en otras piedras están plasmadas escenas tales como, por ejemplo, los famosos platillos volantes, que a semejanza de los vimanas de los hindú, también surcaban los aires, llamados también platos de oro batido, y que al parecer se podrían movilizar a partir de la creación de campos magnéticos a través de ondas gestadas precisamente por el sonido emitido por los platillos después de ser golpeados con unas masas especiales, y que esa vibración los levantaba y los hacía mover. También se encuentran en esta gliptoteca lo que evidentemente parece ser una intervención quirúrgica, pero no cualquiera, ya sea un trasplante de corazón o una trepanación. El trasplante de corazón, recordemos que alguna vez lo contamos aquí, en el que se ve, en este caso al cirujano, con el corazón que va a ser trasplantado en la mano, y en la otra mesa está esperando el receptor, y junto al receptor otra camilla en la que reposa una mujer, y ambos están conectados por una especie de manguera. Y recordábamos que alguna vez habíamos aludido a este tema y que no habían podido entender de qué se trataba hasta que unos científicos alemanes descubrieron, porque la mujer evidentemente embarazada, descubrieron entonces que al parecer el hecho de que la sangre de la mujer embarazada pasara a través del cuerpo del hombre que habría de recibir el trasplante, lo inmunizaba contra el rechazo a partir de una enzima que genera una mujer en embarazo, y que es para combatir el rechazo que se produce al encontrar un cuerpo extraño dentro de su cuerpo, o sea, en este caso el feto, pero esa enzima controla ese rechazo y permite que se desarrolle el feto. Entonces era una medicina para combatir el rechazo que es natural cuando un cuerpo extraño está dentro de un individuo. Como también se puede ver operaciones en las que evidentemente se taladra un cráneo, lo que configura una trepanación, y esto también tendría que ver con el hecho de que fueron encontradas algunas momias, o han sido encontradas algunas momias, especialmente femeninas, en las que el cráneo se ve, es decir, son cráneos oblongos, lo cual indica que tal vez desde la época misma de la lactancia, una niña era sometida a la deformación del cráneo a partir de unos tablones, dijéramoslo así, o unas tablillas más bien, que se les ponían al lado y lado sobre las orejas, y que hacían que el cráneo se estirara de una manera extraordinaria hacia la parte posterior para poder asimilar y contener toda la masa encefálica, y entonces casi se podría decir que eran cráneos ovoidales, y que eran deliberadamente deformados, por lo cual, o con lo cual se pretendía alcanzar un ideal de belleza, es lo que han dicho algunos historiadores. Se han encontrado muchísimas momias de estas características. Pero aparte de eso, las construcciones, dejando ya un poquito la gliptoteca, que simplemente nos daría
una idea de hasta dónde pudo haber avanzado este pueblo tecnológicamente y lógicamente en conocimientos de medicina, ingeniería y demás. Resulta que las construcciones, decíamos, algunas difieren entre sí, pero todas tienen unos patrones relativamente comunes y tienen que ver que más que construcciones en el sentido literal de la palabra, es decir, concepciones humanas, es la adaptación del terreno de acuerdo con las intenciones del arquitecto, el terreno adecuado de tal manera que él forma parte de la construcción, en vez de hacer banqueos, como se diría en términos de la construcción, simplemente se aprovechan colinas, barrancos, oteros y demás para sobre ellos, dándole forma a esos, sobre ellos construir edificios que no solamente vienen a formar parte del paisaje, sino que son paisaje mismo, porque más que ser construcciones de piedra, aprovechan las características del terreno para adaptarse a ese terreno y dar una sensación de armonía y de conjunto con la naturaleza. Esto definitivamente no podría haberlo hecho alguien que tuviera una idea primitiva y rudimentaria de lo que podría ser una construcción, así esta fuera lo más funcional posible, pero tal vez no alcanzaría ni ese grado de plasticidad ni tampoco de funcionalidad, sin tener que destruir todo el terreno. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Precisamente aprovechando pendientes y accidentes geográficos, pudieron construir monumentos y edificios que no solamente encajaban dentro del terreno, sino que al mismo tiempo se convertían en edificaciones supremamente fuertes que podrían resistir cualquier sismo, cualquier temblor de tierra o cualquier evento de la naturaleza, porque regularmente también los hacían al socaire del viento, al socaire de las escasas lluvias o de otros agentes atmosféricos que podrían dañar esas construcciones. Es decir, prácticamente aprovechando las características del terreno, se afirmaban de tal manera las edificaciones que ésta, al ser un todo con la naturaleza, podía resistir cualquier embate. Y así las cosas entonces, ellos aprovechando todas estas características y estas circunstancias y estos accidentes geográficos, se dieron a la tarea de sembrar de monumentos maravillosos todo ese territorio que es de una geografía muy abrupta, muy cortada y que se podría decir es quizás lo más, diríamos, lo más enclavado dentro de la cima misma de la cordillera de los Andes. Y lógicamente que a mayor altura, mayores dificultades también para la construcción, dado que los caminos, si bien es cierto, el imperio inca, y parece que este pueblo anterior a los incas, habían construido una red de caminos supremamente intrincada, pero también muy ágil para llegar de cualquier parte a cualquier parte del imperio, del Tahuantinsuyo, que es la parte norte, hasta el Collasuyo, que es la parte sur. Y por lo tanto, a pesar de que tuvieran esos caminos y podría darse, o se daba allí de hecho un tráfico muy fluido, de todas maneras no dejaban de ser caminos, y por lo tanto era muy difícil que simplemente con pura tracción humana, pudieran transportar grandes pesos, sobre todo a esas cimas tan, diríamoslo, entre comillas, inaccesibles o difíciles de alcanzar, tan escarpadas más bien. Y sin embargo, los materiales los subían hasta allí sin ningún tipo de problema. Lógicamente que no se sabe si como herencia, recordemos que los incas, o el inca, que vivía en el Cusco, en alguna época, él comía pescado fresco, que era pescado en el Océano Pacífico ese mismo día, es decir, almorzaba pescado fresco que había sido sacado del mar en las horas de la mañana, mediante el famoso sistema de chasquis, que era un sistema de mensajeros que se agilizaba por el sistema de postas, dado que cada uno corría 400 metros, el otro estaba también esperándolo, recibía el encargo y él corría 400 metros y le entregaba al siguiente, y en una cadena de chasquis, un número crecidísimo de chasquis, podían cubrir ese trayecto en el menor tiempo posible, precisamente a partir de los 400 metros que cada uno corría, y que nunca se detenía esa mercancía porque no había que cargarla, sino que simplemente se entregaba la bolsa, la talega o lo que fuera, para poder que llegara ese pescado que habría de consumir el inca a la hora del almuerzo. Eso ya nos da una idea también de esa organización tan maravillosa que tenía pues este imperio. Pero decíamos, en el pueblo anterior, aunque en eso hay una discusión abierta, si se dice que fueron los incas, otros dicen que no fueron los incas, en ese orden de ideas,
Resulta que hubo un emperador mítico, y se dice que fue el fundador pues de la dinastía de los incas, Pachacútec, que después de vencer a unos pueblos rivales, él logró ascender a la montaña, y desde la parte superior de la montaña, la más abrupta, la más escarpada, la más difícil de alcanzar, ordenó la construcción de una, dijéramoslo, una ciudadela, aunque ese término de ciudadela, para referirse a este sitio, ya aparentemente está revaluada, sino más bien un santuario que podría también servir de fortaleza militar. Estamos hablando de Machu Picchu. Machu Picchu está a 112 kilómetros de Urubamba, está en un área de 32.600 hectáreas, o sea, más o menos se corresponde con 326 kilómetros cuadrados, y está en la cresta de una montaña, suspendida en un abismo, en una especie de cuchilla que une a dos picos muy altos, que el uno es el Machu Picchu y el otro es el Huayna Picchu, y está a 2.438 metros sobre el nivel del mar, y para llegar a él hay que ascender por caminos muy empinados y abruptos, aunque pues ahora con el turismo se han abierto algunas sendas que facilitan el acceso, pero que en aquella época simplemente se podía llegar allí por uno de dos caminos, y ambos muy empinados y muy angostos, y que no era porque no quisieran construir algo más amplio ni más cómodo, sino porque desde el punto de vista estratégico les permitía tener una defensa mucho más eficaz en el evento de que algún pueblo intentara invadirlos o sitiarlos. Y por eso precisamente construyeron esos senderos con esas características. Pues bien, este Pachacútec, después de haber vencido a los pueblos rivales, entonces se montó allí y mandó a construir un santuario. Eso es lo que dice la tradición y se acepta históricamente. Entonces, en ese pico, que regularmente está sumido en la bruma, en la neblina, es no solamente fascinante, extraño y enigmático, sino que al parecer tiene unas características geográficas muy particulares que tienen que ver con una gran cantidad de magnetismo que se emana de las entrañas de la misma montaña, seguramente a partir de la creencia de que posee allí hay allí un enorme depósito de minerales en el subsuelo, y por lo tanto está magnetizada toda esa zona. Este emplazamiento regularmente se acepta que fue construido por allá en el siglo XV, 1471 más o menos, y eso es lo que habitualmente se acepta, históricamente se acepta. Y eso forma parte también de la discusión, y ahorita hablábamos de pueblos más antiguos que los incas. Resulta que este Pachacútec llegó allí, y diríamos lo que en ese sitio lo convirtió en la capital de su imperio. Y me parece que desde esa perspectiva fue muy bien pensado, dado que siendo un sitio inaccesible, muy escarpado, muy abrupto, podía mantenerse a salvo de la codicia de las tribus vecinas a las que él estaba dominando. Entonces mandó a construir un emplazamiento con unas características muy particulares, porque al estar montado sobre una cuchilla, cualquier pedacito de terreno relativamente plano había que aprovecharlo, y como allí no lo había, simplemente habilitó una especie de cuadrado que más adelante sirvió de plaza principal, y adosados a las laderas, a uno y otro lado, empezó a construir edificios de una majestuosidad impresionantes, y que tiene que ver con algunas funciones específicas, ya sea como cuartel, ya sea como habitación en este caso del Inca, ya sea como un centro simbólico y religioso. Lo cierto es que todas estas edificaciones tenían una característica y una función particular, cada una muy puntual, y aunque se supuso que siempre, o se aceptó siempre que básicamente era una fortaleza para poder mantenerse a salvo de los enemigos, ahora se sabe que su función iba más allá de ser eso, un emplazamiento fortificado, y que tenía además una función principal, mucho más allá de la de ser una fortaleza, y era la de ser un santuario. Pero resulta que después aparece otra función derivada de los estudios que se han hecho, y esa función tiene que ver con la posibilidad de observar los cielos, y de que sirva de observatorio astronómico, como al parecer, así lo indican las posiciones de algunas de los monumentos que allí están, como por ejemplo el Intihuatana, que resulta que es una piedra sagrada, es un bloque labrado de manera preciosa, un bloque completo, con unas características muy particulares. En el centro, en la parte superior, tiene como una especie de extensión cónica de piedra, que de alguna manera serviría de gnomón, es decir, como si fuera un poste que, de acuerdo con la inclinación de los rayos del sol, proyecta una sombra determinada en un determinado día del año, indicando solsticios y equinoccios.
Ese Intihuatana inclusive tiene un nombre muy simbólico, significa en donde se amarra el sol. Es decir, ellos decían que ahí amarraban el sol, lo tenían ahí para poder determinar las posiciones de los astros y el ciclo cósmico. Y todas estas construcciones, como decíamos, además de tener una función muy puntual, en ellas se albergaban también, dependiendo de sus funciones, algunos acompañantes del séquito o de la corte del Inca. Pues resulta que, como sucede siempre, cuando hay una jerarquía muy vertical, en este caso digámoslo piramidal, que entre otras cosas eso es una de las características también del emplazamiento, que si bien es cierto no tiene la forma de una pirámide clásica, sí en efecto la forma tiende a ser una pirámide que tal vez no se denota sobre el terreno mismo, pero sí se puede percibir cuando se observa a distancia. Todo el emplazamiento da la sensación de que es una pirámide. Entonces, estaba distribuida de acuerdo con el estatus de quienes allí vivían, y lo cierto es que, de acuerdo con los cálculos que se han hecho, allí no vivían más de 1000 personas. Naturalmente que los sirvientes, algunos de ellos con carácter de esclavo, que eran tomados de las tribus a las que se vencían y los convertían en esclavos o siervos, por decirlo de otra manera, y que estos estaban en la escala más baja del estatus de toda esta conformación jerárquica, y eran, pues, por ser siervos, lógicamente vivían en un lugar mucho más bajo, en condiciones no tan cómodas como los de arriba, y no solamente simbolizando la autoridad de los de arriba sobre ellos, sino también era una forma de preservarse contra ellos en el caso de que hubiera un motín o una rebelión de algún tipo. Pues ellos estaban abajo y los podían dominar desde arriba. Además, para poder acceder a las partes superiores solamente tenían un ingreso y una salida, o no tenían por otro lado cómo subir. Y estaban en el centro de todo, pero distantes del centro porque no tenían acceso a la parte superior donde se tomaban las decisiones y donde estaba el corazón, el núcleo de todo ese imperio. Un poco más arriba estaban ya aquellos funcionarios que eran, dijéramos, los burócratas del imperio, los que ejecutaban las tareas, los que servían de filtros entre el pueblo llano y el Inca, los que las órdenes dadas por el Inca, ellos no solamente las ejecutaban, sino que las transmitían para que llegaran a los pueblos más apartados del imperio. Luego, en otra escala, estaban otros funcionarios de más alto rango, que diríase formaban parte como del círculo más cercano al Inca, y no solamente eran funcionarios, sino que también eran cortesanos, con algunos títulos nobiliarios, que no solamente le servían al Inca, sino que compartían con él la vida del Inca. Encima de esto había otra clase que eran los sacerdotes, supremamente respetados y con una profunda autoridad, o con una autoridad muy fuerte sobre los que quedaban de ellos hacia abajo, y lógicamente que al ser mediadores entre el pueblo y Dios, pues lógicamente tenían que asentarse allí, porque el Inca era ni más ni menos la personificación, la reencarnación del dios Sol, y por lo tanto estos sacerdotes no solamente le rendían culto, sino que a su vez estos sacerdotes eran también el puente entre el Inca y la deidad mayor, en este caso el Sol. Y había también, bueno, pero yo creo que de esto podemos seguir hablando en un instante aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Acabas de conocer a alguien y Naturalmente en la cúspide de esta pirámide estaba el Inca, en este caso Pachacútec, que fue quien al parecer organizó todo esto. Y era apenas comprensible porque, siendo él la reencarnación del Sol, pues tenía potestad sobre vidas y bienes encima de todos sus súbditos, incluidos sacerdotes, nobles y naturalmente los guerreros y también pues los siervos, los esclavos que trabajaban para él. Pero había también un segmento que era un sitio aislado, con todas las comodidades, que se llamaba el Agyahuasi. Y este Agyahuasi era el lugar de concentración de las vírgenes del Sol, mujeres núbiles, pero doncellas, que eran escogidas de entre las más hermosas del pueblo, y habitualmente muchas princesas e hijas de nobles, para convertirse no solamente en vestales de los dioses o de ese dios Sol, sino al mismo tiempo también, aparte de servidoras del Sol, amantes de ese Sol que estaba representado en el Inca. Era como una especie de harén o de serrallo
y a ese sitio solamente se tenía acceso por una puerta que estaba debidamente custodiada, era prácticamente inexpugnable y a la que solamente podía tener acceso justamente el Inca. Pero cuando muere Pachacútec, resulta que después vienen Tupac Yupanqui y Huayna Cápac, los que le suceden, y ellos parece que no estaban muy contentos de vivir en esa cumbre, en medio de esa vegetación tan cerrada, en un ambiente brumoso y con una alta pluviosidad, y por lo tanto se trasladaron de allí, al parecer para un sitio que se convirtió posteriormente en un mito, que era Vilcabamba. Pues bien, con la llegada de los españoles, recordemos todo lo que ocurrió, y luego la forma como matan al último Inca, que era Manco Cápac, y entonces simplemente el sitio fue abandonado, aunque los españoles tenían referencias del sitio, y de hecho lo tenían incluido en una de sus encomiendas, y por lo tanto pagaba también tributos para la corona española, pero ellos ni intentaron, ni osaron, ni se interesaron por subir hasta Machu Picchu, y aún a sabiendas de que tenían referencias de él, parece que deliberadamente los mismos indios también desviaban la atención hacia otros sitios, y ya contaremos por qué. Se olvidaron entonces de Machu Picchu. Durante estos siglos fue absolutamente olvidado Machu Picchu, y obviamente que la vegetación perteneciente pues a una selva tropical húmeda tenía que avasallar las edificaciones y sumirlas dentro de esa misma vegetación, de tal manera que desaparecieron las ruinas. Nunca más se volvió a hablar de Machu Picchu, pasaron varios siglos, y en 1911, un arqueólogo llamado Hiram Bingham, que era profesor de la Universidad de Yale, había leído algo sobre el mítico sitio de Vilcabamba, en el que supuestamente los incas habían escondido el oro que les sustrajeron, o que no les sustrajeron, sino que le escondieron a los españoles, después de que Pizarro pesó al Inca e hizo llenar una habitación de oro, y ese fue el botín que se llevó para España. Pero luego de eso siguió el rumor de que existía un enorme dorado, pero en sitios diferentes, y al parecer rumores echados a rodar por los mismos indios para despistar a los españoles, y en muchos casos también para alejarlos de sus centros. Es decir, les decían está en tal dirección, está en tal parte, y naturalmente que los españoles, acuciados, espoleados pues por ese afán por esa codicia, simplemente abandonaban regiones para irse en búsqueda de esos tesoros. Y pues, dijéramos, a la luz del pueblo europeo, afortunadamente ese fue el gran señuelo que les permitió develar todo el misterio de toda la América, buscando siempre el famoso y legendario dorado, que estuvo ubicado en tantas partes, inclusive llegó hasta la Florida en Estados Unidos, en donde Ponce de León, también espoleado por esa codicia, se fue a buscar este tesoro y la fuente de la eterna juventud, y fueron hacia Paraguay, Bolivia, las selvas de Mato Grosso, por todas partes estuvieron buscando pues este legendario tesoro, y se olvidaron afortunadamente de él. Pues Hiram Bingham, buscando entonces la mítica Vilcabamba, llegó a hacer exploraciones y corrió con la suerte de ser recibido por varios que le dieron algunos datos sobre Vilcabamba y lo orientaron pero hacia la cúspide de la montaña. Él supuso que precisamente estaba en la cúspide de la montaña y empezó a ascender con un arrendatario que le sirvió de guía, que se llamaba Melchor Arteaga, y un sargento de la Guardia Civil de apellido Carrasco. Y cuando ascendieron, pasando estrechos puentes fijados con lianas y simplemente atravesados por espolines que iban saltando ellos, logró llegar hasta la cumbre. Allí se encontró a dos familias, los Recharte y los Álvarez, que todavía vivían, eran los únicos que vivían en Machu Picchu, y tenían su asiento sobre uno de los andenes, entendido el andén como una terraza sobre la que se sembraba. Allí tenían su pan coger, y en uno de los canales todavía seguía bajando agua fresca, que era aprovechada por ellos. Un niño llamado Pablo Recharte le dijo a Hiram Bingham que ahí todavía realmente no era la gran ciudad, sino que lo vio hasta la cumbre, y él quedó extasiado al poder empezar a descubrir entre la maleza esa imponencia del conjunto residencial del Inca Pachacútec. Bueno, vino con todo su hallazgo, la National Geographic le subvencionó una expedición, empezaron a cortar toda la maleza y a sacar de la espesa vegetación pues estas ruinas maravillosas, y las despejó en varios años. Por allá en 1915 inclusive empezaron a llevarse algunas piezas, aparentemente con el permiso del gobierno peruano, piezas que nunca fueron regresadas a su lugar de origen y mucho menos a sus legítimos dueños.
Ya de ahí en adelante, pues, la historia cuenta de cómo Machu Picchu se convirtió no solamente en un enorme atractivo turístico, sino que desde 1983 fue declarado como Patrimonio Mundial y recientemente ha sido incluido en la lista de las 7 nuevas maravillas del mundo. Este Machu Picchu, decíamos, fue construido aprovechando las características del terreno y haciendo que la construcción formara parte de ese paisaje, no sobre el paisaje, sino que en una especie de simbiosis, en una conjunción, se adaptara perfectamente a las sinuosidades del terreno, a lo abrupto de la geografía. Y tenía varias razones de ser también. Una de ellas es que esta región es altamente telúrica y por lo tanto construir una edificación en la cima de esa cuchilla que prácticamente pendía sobre el vacío, significaba hacer algo supremamente vulnerable ante el embate de la naturaleza. Pero aparte de ello, lógicamente la alta pluviosidad haría que cualquier edificio comenzara a agrietarse o por lo menos al humedecerse se volviera mucho más frágil. Entonces ellos, los constructores, que entre otras cosas se habla de Pachacútec como quien lo ordenó, pero no se habla de quiénes fueron realmente los constructores. Obviamente los arquitectos, no los obreros que juntaron piedra con piedra. Y resulta que ellos, con el fin de que el terreno y las edificaciones no se les falseara, tendieron varias terrazas que en la medida en que se iban extendiendo de acuerdo con la forma como se iba agostando también el terreno, perfilándose hacia la cuchilla. Y esas terrazas, primero les echaban una capa de grava, luego una capa de arena, le echaban carbón, luego otra capa de grava, luego otra capa de arena, y con esto pues instalaban un excelente drenaje que no solamente permitía fertilizar la tierra, sino también escurrirla para que no se empozara y no falseara los cimientos del edificio, de todos los edificios. Y esos edificios están extendidos en un área de 530 metros de largo por 200 de ancho, y que incluye por lo menos 172 recintos. Y está dividido, como decíamos, en secciones. La parte inferior son las terrazas, o llamadas andenes, en donde se desarrollaba toda la agricultura, la cual era tarea de aquellos siervos que ellos habían capturado de otras tribus a las que habían domeñado. Y ahí también, junto a esos andenes, tenían las habitaciones de esos siervos. Luego se encontraba lo que se llamaba propiamente la zona urbana. Había un muro de 400 metros de largo que dividía la ciudad del área agrícola y que corría paralelo ese muro a un foso que usaban como drenaje de la ciudad. Y en lo alto del muro está la puerta de Machu Picchu, a la entrada del emplazamiento principal, que a él solamente se podía acceder a través de una puerta que podía cerrarse y fijarse de una manera que era imposible desde afuera abrirla. Luego se ordenó de tal manera el sector que la parte superior se denominó el Hanam y que tenía establos para camellos, talleres, cocinas, habitaciones y una sucesión de calles paralelas que bajaban por la cuesta de la montaña, y ahí encontraban uno de los edificios más importantes, el edificio vestibular, que tenía 2 pisos y varios accesos. Y desde ahí se daba la salida para que pudieran llegar hasta los sitios en donde recogían las rocas para luego ser labradas y luego emplazadas. Estoy hablando del sector de Hanán, que es el superior. Está el Templo del Sol, que tiene una doble puerta que permanece cerrada y tiene mecanismos de seguridad muy eficientes, y tiene una edificación principal que es conocida como el Torreón, de bloques fuertemente labrados y finamente labrados, y que evidentemente era usado para ceremonias relacionadas con la astronomía, con el solsticio de junio, con el equinoccio de primavera, el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Y este torreón está construido sobre una gran roca, debajo de la cual hay una pequeña cueva que fue forrada en mampostería fina para que no se fuera a caer, y que, de acuerdo con lo que dicen los especialistas que luego examinaron de arriba a abajo a todo Machu Picchu, se asume que bajo este torreón hay un mausoleo en el que aparentemente podría haber reposado durante muchísimo tiempo los restos de Pachacútec, y junto a él está la residencia real, que es de las construcciones más hermosa y mejor distribuida. Tiene una puerta de acceso que da a la primera fuente de la ciudad. Hay una calle que está enlosada con piedras finamente empatadas unas con otras, y que une el Templo del Sol con la residencia del rey, y que incluye 2 habitaciones grandes con dinteles muy hermosos de piedra bien labrada, y tiene además un canal de desagüe, un cuarto de servicio con ese canal, y tiene corrales para las llamas y una terraza privada con vista al lado oriental de la ciudad. Luego al frente hay una plaza sagrada, se llama así,
porque tiene un conjunto de construcciones dispuestas en torno a un patio cuadrado, y todo indica que era el lugar destinado a los rituales, al culto y demás, y tiene dos de los mejores edificios: el Templo de las Tres Ventanas, cuyos muros de grandes bloques son ensamblados como si fuera un rompecabezas, y el templo principal de bloques un poco más regulares, y que se cree fue el recinto ceremonial por antonomasia de la ciudad, y que también junto a él había un recinto llamado la Casa del Sacerdote o la Cámara de los Ornamentos. Y un poco más abajo hay una colina que es aprovechada de tal manera que da la sensación, vista desde una perspectiva diferente, puede dar la sensación de que es simplemente una gran pirámide de base poligonal, y tiene dos largas escaleras de acceso al norte y al sur, y que la del sur está tallada en una sola piedra. Y luego en el alto de esa colina, de esa supuesta pirámide, está la piedra Intihuatana, que en lengua inca se llama donde se amarra el sol, y que es uno de los objetos más estudiados de Machu Picchu, y que es ni más ni menos que un observatorio solar o un gnomón a partir del cual, mirando la proyección de los rayos del sol en determinadas épocas del año, se puede precisar con puntualidad los solsticios, los equinoccios, el orto, o sea, la salida del sol, y el ocaso, el punto exacto. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Y en la parte baja es el sector Urín, donde decíamos pues que estaban obviamente la clase social inferior a la de los sacerdotes, nobles e inca. Allí estaban los funcionarios y naturalmente los siervos, estando los funcionarios por encima de los siervos. Y es un grupo arquitectónico también bellísimo, en donde se parte de una gran piedra de cara plana que está colocada sobre un amplio pedestal y que marca el extremo norte de la ciudad, y ese es el punto de partida para el camino llamado Huayna Cápac o Huayna Picchu, que es el otro pico que es un poco más alto que Machu Picchu y que se puede observar desde aquí de la ciudad. Luego está el grupo de los morteros, también es el Ayahuasi, que era donde se confinaban a las mujeres, aquellas vírgenes del sol de las que estábamos hablando, que a más de ser vestales del dios sol y de estar al servicio para el placer del Inca, también se convertían en las mujeres que preparaban los alimentos y que molían los granos y estaban en permanente actividad siempre en función del Inca. Hay otro grupo que se llama el Grupo del Cóndor, y este es un conjunto de construcciones que aprovecha los contornos de las rocas e incluye algunas cuevas con evidencias de uso ritual, y en el centro hay una gran piedra tallada, en el centro, en un patio, que da la sensación, vista desde arriba, esa piedra tiene una forma que se asemeja a la del cóndor, que obviamente es el rey del cielo en los Andes. Y luego hay viviendas que son evidentemente dedicadas para el uso de los siervos, y también un sector aparte para la cría de cuyes, el famoso cuy que tanto se come por ejemplo en Nariño. Y está la escalinata de las fuentes, que es una gran escalera con una pendiente de un 6%. De uno de sus lados se desprenden 16 caídas artificiales de agua, que están debidamente talladas en bloques poligonales y que caen a unas canaletas labradas en la roca y que provienen de un manantial de agua de las alturas del cerro de Machu Picchu, que fue canalizado por ellos, y otro sistema que recoge las aguas lluvias. Y toda esta agua va a descargarse en ese gran foso que decíamos divide la parte inferior de la parte alta. Y recuerde que en la parte inferior era donde estaban los sembradíos, y los sembradíos estaban por debajo de ese sistema de drenaje. Pues resulta que el agua que usaban arriba, una vez que ya la usaban, que la desechaban, esa agua caía a ese pozo, o a ese foso más bien, circulaba y al mismo tiempo irrigaba los andenes o terrazas en donde se sembraba. Pues toda esta descripción nos lleva a pensar que no solamente fue minuciosamente concebida esta construcción o este conjunto arquitectónico, sino que se echó mano por lo menos de conocimientos muy depurados, muy sofisticados sobre hidráulica, arquitectura, física, ingeniería, todo lo que quieran, ahí se puede sumar para decir esta es una obra perfecta, de las más perfectas que existen en el planeta Tierra. Pero ahí no para la cosa. Resulta que las piedras aparentemente tienen un encalado, es decir, dijéramoslo como una especie de cemento o de yeso que une las rocas, pero que éstas no se ven desde afuera. Y en las diferentes construcciones, o las construcciones son de diferente tipo, y por tanto las piedras también tienen diferentes tamaños, contornos y formas. Pero lo cierto del caso es que dependiendo de los usos tienen también esas formas y esos tamaños.
en la parte inferior se encuentran piedras que son mucho más voluminosas, pero que son más pequeñas en cuanto a altura, sino que más bien tienen profundidad, como para servir de morteros de base a toda esa construcción portentosa que está en la parte superior. Los edificios todos están hechos con unos bloques debidamente esculpidos de tal forma que encajan perfectamente uno con otro sin que se pueda meter una cuchilla de afeitar entre las junturas. Pero lo interesante de todo esto no es que hayan sido dispuestos al azar, sino que al ser estudiados no solamente da la sensación sino que se tiene la certeza de que esas piedras están hechas de una manera individual y única, es decir, ninguna piedra es igual a otra, y de ahí se desprende o se concluye que simplemente era un rompecabezas, pero concebido de esa manera, precisamente en función de contrarrestar cualquier efecto sísmico. Y por eso es tan intrincado esa urdimbre de las edificaciones y de los muros. Y otra característica es que especialmente en las edificaciones que se encuentran en la parte superior, o sea, en Hanán, o sea, aquel dominio del Inca y de las clases superiores, tienen la característica de que además de ser concebidas también en forma de rompecabezas, son más anchas en la base que en la parte superior. Y en algunos casos, y cada determinada distancia, es decir, cada tantos bloques, hay como unas especies de hileras de paralelepípedos, es decir, como unas especies de ladrillos que también podrían convertirse en unas columnas que se encajan dentro de la edificación y que van hasta el fondo de la edificación como si fuera una sola columna para sustentar a las demás. Y las ventanas también tienen esas características. Su base es más ancha que la parte superior y en la medida en que asciende la piedra se va agostando hasta llegar a la parte superior. O sea, la parte inferior de la ventana es mucho más amplia para que se pueda observar desde allí, pero no era solamente para ver, sino que tenía también el uso ceremonial que tenía que ver con la astronomía, y entonces esas ventanas dispuestas de esa manera, a través de ellas se podían observar todos los cambios en el firmamento, tanto las fases lunares, como el movimiento de los planetas, como el movimiento de las estrellas, y también determinaba la aparición específica en una determinada época del año de también una particular constelación. Es decir, ellos a partir de ahí sabían cuándo debía aparecer, por decir algo, la constelación de Orión, y perfectamente ella se alineaba de tal manera con una determinada ventana, especialmente en el Palacio de las Tres Ventanas de la que estuvimos hablando ahora, que era como el laboratorio desde el que se hacían experimentos para determinar todos esos cambios de la esfera celeste. Como quien dice, todo está debidamente calculado, y con otra condición: los edificios están orientados de tal manera que, dispuestos en una dirección hacia el norte o hacia el sur, o hacia el oriente o hacia el occidente, determinan una determinada punta de un edificio, apunta exactamente a donde ha de aparecer el sol, lo que se llama el orto, en una determinada época del año, y en el otro extremo una determinada punta de un edificio señala justo el sitio por el cual el sol se va a poner. Como quien dice, todo eso fue no solamente debidamente calculado, sino meticulosamente bien calculado. Algunas piedras, especialmente en la morada del rey, tienen una forma almohadillada, es decir, no terminan de manera abrupta, no se cortan de manera vertical, sino que tienen como una especie de pancita, por decirlo de alguna manera. Son más bien redonditas, en donde está la pared que se supone baja verticalmente, pues lógicamente que aparecen como unas piedras panzoncitas que le dan también un toque armónico y plástico, que con los rayos del sol en determinadas épocas del año proyecta las sombras de una determinada manera en otros sitios del poblado. Pero ahorita les mencionaba algo de aquel famoso mausoleo que está bajo el Torreón, que se supone fue el lecho donde reposó después de muerto Pachacútec, por lo menos durante muchísimo tiempo. Pero resulta que se ha llegado a la conclusión, y esto haciéndose eco de algunas de las leyendas, se decía que en un momento determinado, cuando la ambición de Pizarro excedió todos los límites, los incas, viendo que no iban a saciar esa voracidad, así les llevaran todo el oro del mundo, determinaron esconderlo, y que en algunas de cada laderas dizque escondieron, y ese es otro mito del Dorado, pero algunos afirman que ahí, bajo el sitio en donde reposaba Pachacútec, en algún lugar de ahí hay una entrada a un pasadizo secreto que da a un sistema de cuevas que van descendiendo por medio de escalinatas muy bien labradas, que conducen
prácticamente hasta el cañón de Urubamba, hasta donde está el río prácticamente, y que simplemente era un pasadizo por el cual el Inca también salía secretamente en un determinado momento. Se dice que ahí puede estar escondido ese tesoro, que en principio sería 4, 5 o 6 veces más grande que el tesoro que se llevó Pizarro. Es decir, serían cientos de toneladas de oro que estarían escondidos en ese pasadizo, pero nadie sabe cómo acceder a él, y peor aún, si se llegara a entrar en él, podría correrse el peligro de morir por el aire mefítico, el aire que ya se ha convertido en un gas que es altamente venenoso y altamente combustible, y podría explotar todo eso. Pero la pregunta aquí es, ¿realmente fue Pachacútec el que construyó esto? Pues los indicios desde el punto de vista tecnológico señalan que era imposible que con la tecnología que se poseía en ese 1441, que se supone data de esa época la construcción, los incas tuvieran conocimiento de esa tecnología y tuvieran las herramientas para hacerlo. Ellos habitualmente no usaban la rueda tampoco, porque para ellos la rueda era la imagen del sol y por tanto era un objeto mágico ritual y no debía ser usado en la vida diaria, y mucho menos para el trabajo. Pero ¿cómo subieron esos bloques de piedra? Por esos caminos tan intrincados y tan estrechos, concebidos especialmente para la defensa, nunca para transitar por allí con placer y con amplitud, sino simplemente para que desfilaran guerreros de 2 en 2 y nada más. ¿Cómo subieron estas piedras? ¿Por qué y con qué criterios y quién les indicó que debían ser cada piedra labrada de una manera determinada, de tal forma que la convirtiera en una piedra única que no tiene otra similar en todo ese complejo arquitectónico? Y por lo tanto debía ir en un lugar específico de acuerdo con ese rompecabezas que ya tenían concebidos. Y luego también habría que preguntar por qué esas piedras están cortadas de una manera tan perfecta que daría la sensación de que hubieran sido cortadas como si fuera un cuchillo entrando en mantequilla caliente, y para el efecto tecnológico diríamos con un rayo láser. Como una escalinata, la del sur, del Urín, o sea de la parte inferior, en donde está la piedra plana, cómo esa escalinata fue labrada en una sola piedra con tal perfección que no se ve que hubiese sido cortada con alguna herramienta, sino que prácticamente hubiese sido como encementada, construida sobre unos moldes preestablecidos. No, sino que parece que hubieran labrado eso con un rayo láser. Y aparte de eso, como decíamos, la suma de los conocimientos arquitectónicos, físicos, de ingeniería, de mampostería, de todo lo que ustedes quieran, se encuentra ahí. Es la suma de todo eso. ¿Quién lo hizo? Inclusive Garcilaso de la Vega alude y hace entrar en duda a toda la gente cuando dice que Machu Picchu existía muchísimos años, muchísimos siglos antes de Pachacútec, y que simplemente Pachacútec también redescubrió ese sitio, lo adecuó, lo adaptó a sus necesidades. Es uno de los grandes misterios de la humanidad. ¿Quién construyó entonces? Hasta el momento no se han hecho pruebas concluyentes de carbono 14 para determinar la edad, y sería algo dispendioso. Pero, a decir de algunos entendidos que han estudiado la civilización anterior a la de los incas en toda esa región del Perú y en el Alto Perú, que hoy es Bolivia, en las inmediaciones del lago Titicaca, esa civilización vivió ahí hace más de 10.000 años. Y lo mismo concluye porque al hacer una semejanza entre este complejo arquitectónico y los que quedan más abajo de los que ya hemos hablado, Tiahuanaco, por decir algo, tienen las mismas características, aunque difieran en la forma, pero no porque sea caprichoso, sino porque la forma de los dos terrenos son diferentes, y ellos lo hacían siempre adaptando su arquitectura al terreno y no el terreno a su arquitectura. Queda ese gran misterio. ¿Cuál fue ese pueblo? Pudieron venir de la Polinesia, de la Melanesia. Fueron los blancos barbados que ellos continuaban esperando cuando llegó Pizarro. ¿Pudieron ser atlantes? Todo eso simplemente se queda en el terreno de la especulación y de las interrogaciones. Pero sigue siendo un portento Machu Picchu, un sitio que vale la pena conocer. Llegamos ya al final de nuestro programa. En nombre de don Octavio Gallo en el sonomontaje, a ustedes, amables oyentes, muchas gracias por su atención y su compañía. Sigan escribiéndonos y nos encontramos en una semana, porque el próximo domingo será otro cuento. Caracol Radio. Enigmas del mundo. Néstor Armando Alzate.